y bienvenidos a este vídeo sobre pandemias para niños. Probablemente has escuchado la palabra pandemia en relación con todas las noticias sobre el coronavirus que tu entorno y tú también habéis estado siguiendo. Y tal vez te preguntes qué es en realidad una pandemia. Esta pregunta y lo que sucede en una pandemia, de dónde viene, si ha habido tal cosa antes y cómo tenemos que unirnos todos en el caso del coronavirus, quiero explicarlo un poco en este vídeo. La palabra pandemia describe la propagación de una enfermedad infecciosa a través de las fronteras de diferentes países e incluso continentes. El término viene de la palabra griega pandemia y significa todo el pueblo. Pan significa algo así como todo o la totalidad, y demos es el pueblo, las personas. Pero, ¿cómo es que una enfermedad infecciosa puede propagarse tanto? Hay muchas enfermedades infecciosas diferentes, pero no todas ellas conducen a pandemias. ¿Cuál es la razón de ello? Cómo y si una enfermedad infecciosa deriva en una pandemia depende de muchos factores distintos. Estos incluyen el patógeno, el tipo de transmisión y el huésped, es decir, la persona. Además, la propagación de una enfermedad depende de si podemos tratarla bien, si hay una vacuna y si se puede desarrollar inmunidad, es decir, si una persona no puede contraer la enfermedad de nuevo después de curarse. Hablemos de los patógenos. Hay patógenos muy diferentes, por ejemplo virus como el coronavirus, bacterias o incluso parásitos, cada uno de los cuales puede dañar el cuerpo de distintas maneras. Además, el tipo de transmisión juega un papel importante. Algunos patógenos, como el coronavirus, se transmiten a través de pequeñas gotas que se expulsan al hablar o toser, mientras que otros patógenos se transmiten a través de la sangre u otros fluidos corporales. Otro factor que influye en que una enfermedad infecciosa se convierta en pandemia es el huésped, en el caso del coronavirus, el ser humano. Depende de cómo de pronto después de la infección el huésped se enferme, si ya es contagioso antes de que se dé cuenta de la enfermedad, cómo de gravemente enfermo está y cuán bien puede el sistema inmunológico del huésped lidiar con el patógeno. Y finalmente, por supuesto, un factor importante es si podemos acortar o atenuar el curso de la enfermedad, por ejemplo con medicación o incluso prevenirla completamente con una vacuna. Como podéis ver, todo el asunto es bastante complicado, porque muchos factores diferentes influyen en la forma en la que se propaga una enfermedad infecciosa y si se convierte en una pandemia. Ahora la pregunta de si tales pandemias han ocurrido alguna vez. Sí, ha habido muchas pandemias diferentes y me gustaría hablaros de algunos ejemplos. Hagamos un pequeño viaje a través del tiempo juntos. Seguramente habéis oído hablar de la peste. La propagación de la peste fue una de las peores pandemias de la historia. Sin embargo, fue hace casi 700 años. Se extendió durante un largo periodo de tiempo y se produjo en varias oleadas. La pandemia comenzó en Asia y fue traída a Europa a través de la ruta de la seda, con el comercio. Así es como la bacteria que causó la peste, la Yersinia pestis, llegó a Europa. En Europa la bacteria se transmitió a través de las pulgas de las ratas. En ese momento, sin embargo, nadie sabía nada sobre esta bacteria. Fue descubierta mucho más tarde. De hecho, mucha gente asumió que la enfermedad era un castigo de Dios. Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial de esa época murió por la peste, pero afortunadamente eso fue hace mucho tiempo. Otra pandemia que no fue hace tanto tiempo fue la gripe española. La gripe española se desató hace unos 100 años. El nombre es un poco engañoso, porque en realidad la gripe española no vino de España, sino de los Estados Unidos. El virus se extendió por todo el mundo durante la Primera Guerra Mundial, por los soldados que cruzaron los mares en los buques de guerra. La gripe española fue una infección grave que afectó a muchos millones de personas y por la cual murieron incluso más personas que durante la Primera Guerra Mundial, que estaba llegando a su fin. Una pandemia más reciente y que aún está en curso es la del VIH o SIDA. Esta pandemia comenzó en África en los años 80 y luego se extendió por todo el mundo. La infección por el VIH conduce a un debilitamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, en la actualidad existen medicamentos eficaces que permiten a las personas infectadas llevar una vida normal y envejecer como los demás, siempre que tomen la medicación con regularidad. No obstante, la enfermedad es un gran problema aún en África y en gran parte de todo el mundo. Así que volvamos al coronavirus. La propagación del coronavirus es ahora también una pandemia, pero ¿dónde empezó todo? Los primeros casos de coronavirus ocurrieron en China hace unos meses, en diciembre de 2019, en Wuhan. Algunas de las primeras personas infectadas de esta ciudad trabajaban en un mercado mayorista donde se comercializaban muchos animales diferentes.
Todavía no se sabe exactamente quién fue el primer paciente y desde qué animal se transmitió el virus. Se asume que el coronavirus originalmente vino de los murciélagos, fue transmitido a otro animal y entró en los humanos a través de este segundo animal. Y nosotros los humanos transmitimos el virus a través de nuestra tos, como explicamos en el vídeo anterior. En el mundo actual, un virus de este tipo puede propagarse muy rápidamente porque todos vamos de vacaciones o volamos mucho. Tu entorno puede hacer viajes de negocios alrededor del mundo y nuestro comercio se ha globalizado e internacionalizado. Así que los viajeros han llevado el virus desde China a Europa y a los Estados Unidos, entre otros lugares, y han infectado a otras personas allí, que a su vez han infectado a otras personas y así sucesivamente. Así que en pocos meses el coronavirus se ha extendido por casi todo el planeta, debido a que todos nos movemos normalmente mucho y porque los humanos son seres sociales y tienen mucho contacto con otras personas, es muy difícil en cierto punto rastrear los procesos de infección. ¿Todavía recuerdas con quién te encontraste hace una semana y con quién pudo estar esa persona el mismo día? Para frenar la propagación del coronavirus es importante ahora restringir todos estos movimientos alrededor del mundo, dentro de los diferentes países y ciudades, y limitar los contactos con otras personas. De esta manera, todos ayudamos a evitar que el virus se propague con demasiada rapidez, para que no haya demasiadas personas que se enfermen en un corto periodo de tiempo, porque de lo contrario nuestro sistema de salud se vería sobrecargado y no todos los pacientes podrían recibir suficiente atención. Espero que este vídeo haya dejado un poco más claro lo que es una pandemia y cómo puede suceder. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y pasadlo entre vuestros amigos y conocidos. Muchas gracias y hasta pronto.